Muy buenas tardes, profesor. Yo soy Freddy Cabrera Gutiérrez, del grupo 471, matrícula 1264-651, y me tocó exponer acerca del Banco de Israel, el Banco Central de Israel. En este caso es el Bank of Israel, o por sus siglas BAI, BAI. Y bien, pues en este caso el Banco de Israel es el Banco Central del Estado de Israel. Este banco se estableció en 1954 y se encuentra situado en Kiryat Ben Gurion, creo que se pronuncia, en el estado de Jerusalén, cerca de Knesset, que este viene siendo el Parlamento de Israel, la Corte Suprema y los ministerios gubernamentales. En este caso, la historia del Banco de Israel está entrelazada con la historia del mismo estado. La cuestión de la creación de un banco central, o bien como se le llamó el Banco del Estado, se discutió en el Ministerio de Finanzas en el año de 1948, inmediatamente después del establecimiento del Estado de Israel. El asunto quedó archivado por la presión de los acontecimientos. Sin embargo, se requería una solución de forma inmediata al problema de la emisión de una moneda para el joven Estado en ese entonces. Así que se tomó la decisión de introducir la ordenanza sobre billetes del banco 5708-1948, la cual entró en vigor el día 17 de agosto del año 1948. Esta ordenanza se definió como la autoridad para emitir billetes en un estatuto entre el gobierno y el Banco Anglo-Palestino, más tarde llamado el Banco Leumi Le Israel BM, según los términos del estatuto. En este caso, este banco estableció un departamento especial, que era el departamento de emisión, cuya tarea era, como su nombre lo dice, emitir billetes. Al mismo tiempo, el banco también formó un departamento para administrar los préstamos del Estado. El proceso de sustitución de los billetes del Consejo Monetario de Israel por los del Banco Anglo-Palestino comenzó inmediatamente después de que se entrara en vigor la ordenanza sobre los billetes de banco y se firmara la carta, para poder completarse a finales de octubre del año de 1948. En este caso, las demás funciones de las que suele ser responsable un banco central, en este caso la política monetaria, supervisión bancaria, etcétera, eran en ese momento la responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Más tarde, en 1951, el ministro de Finanzas llamado Eliezer Kaplan nombró el comité para el establecimiento de un banco estatal. Este comité que él mismo encabezó, presentó sus hallazgos en septiembre de 1952. Estos hallazgos consistían en recomendaciones generales en dos áreas: la organización del banco y las relaciones entre el banco y el gobierno. El informe proporcionó la base para la preparación de la ley del Banco de Israel, que fue coordinada por el primer director general del Ministerio de Finanzas, David Horowitz. Posteriormente, el primer gobernador del Banco de Israel. Y pues se trataron temas que fueron la definición de la relación entre el Banco Central y el gobierno y la garantía de la independencia del banco. En este caso, la ley del Banco de Israel 5714-1954 fue aprobada por la Knesset el 24 de agosto de 1954 y entró en vigor el 1 de diciembre de ese mismo año, el cual fue la fecha que se estableció oficialmente el Banco de Israel. Y esta ley reemplazó la ordenanza sobre billetes del Banco de 1948 y otra legislación introducida por el Consejo Provisional del Estado, que hasta ese entonces había regulado los temas que pasaron a ser responsabilidad del Banco Central. Ahora bien, por la estructura, en este caso, esta es regida por un gobernador, que actualmente es el profesor Amir Yaron, que a su vez también es el presidente del Comité Monetario, como podemos ver en este punto. Y, por así decirlo, como su mano derecha viene siendo el presidente del Consejo de Vigilancia, que es el profe Yehoshua Chukishemer, creo que se pronuncia. Y de ahí se despliegan 6 brazos más, del gobernador se despliegan 6 brazos más. En este caso es el director general, que es la señora Shulamit Geri, o Geri. El vicegobernador, que es el señor Andrés Avir. La división jurídica, dirigida por la señora Tida Shamir. La auditoría interna, que es dirigida por el señor Shai
Rosenstock. Después viene el supervisor de protección privada, que es el señor Johnny Merón. Y el jefe de gabinete de gobernador, que es el doctor Odette Cohen. Y de ahí se dividen todos estos departamentos, que es el de información y estadísticas dirigido por la doctora Eyal Rosen, el departamento de mercados dirigido por la doctora Golan Benita, el departamento de supervisión bancaria que es dirigido por el señor Yair Avidan, el departamento de investigación dirigido por el profe Michael Strawinski, el departamento de tecnologías de la información o bien TICS por el señor Lior Giorgi, el departamento de RH de administración dirigido por el señor Ronen Kaufman, el departamento de sistemas de pago y liquidación dirigido por el señor Odette Salomi, el departamento de moneda dirigido por la señorita Limor Goldstein, el departamento de comunicaciones, gobierno y relaciones comunitarias dirigido por la señora Nurit Felter Eitan, y dos brazos más que son dirigidos por la información, que son la información de relaciones internacionales dirigido por el doctor Ohad Barefraf, y el sistema de intercambio de datos crediticios dirigido por el señor Eyal Haddad. En este caso, pues estos que están circulados de amarillo son responsables ante el director general, que serían estos cuatro de aquí: el departamento de tecnologías de la información, de recursos humanos y administración del departamento, el departamento de sistemas de pago y liquidación y departamento de moneda. Esto quiere decir que le deben reportar al gobernador, que es el profesor Amir Yaron, el director general, al director general, que es la señorita Shulamit Yeri. Los responsables ante el gobernador son todos estos de aquí: el director general, división jurídica, supervisor, vicegobernador, auditoría interna y jefe de gabinete de gobernador. Y las funciones que se establecen son estas dos de aquí, las que están, por así decirlo, en líneas punteadas. Después venimos a lo que viene siendo la política monetaria. En este caso, la función principal del Banco de Israel es proteger el valor de la moneda local, en otras palabras, mantener la estabilidad de precios. Sus funciones adicionales son apoyar el logro de las demás metas de la política económica del gobierno, en especial el crecimiento, el empleo y la reducción de las brechas sociales, así como la estabilidad y buen funcionamiento del sistema financiero. Todo ello siempre y cuando la estabilidad de precios no se vea afectada, socavado a largo plazo. Mantener el valor del dinero es importante para la estabilidad y fortaleza económica, y bien para crear las condiciones necesarias para el crecimiento continuo y producción del empleo. En este caso, el valor del dinero se refleja en los precios que debemos pagar por los bienes y servicios, los aumentos de los precios, en este caso la inflación, y que reducen el valor del dinero, ya que en este caso, con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos. El gobierno de Israel, en consulta con el gobernador del banco, establece un objetivo de estabilidad de precios. En este caso es una tasa anual del aumento del índice de precios al consumidor, que es el IPC, y su meta actual ronda entre el 1 y 3% anual. El banco está obligado a esforzarse para alcanzar esa meta. Algunos precios de bienes y servicios aumentarán más y otros menos. Sin embargo, la intención es que los precios de los bienes y servicios incluidos en el IPC aumenten en promedio a una tasa dentro del rango objetivo, en este caso el 1 y el 3% anual, como había comentado. En este caso, el objetivo no es lograr una tasa de inflación lo más baja posible, y las desviaciones a la baja de la meta se consideran de la misma manera una desviación a la alza. En este caso, para lograr estos objetivos establecidos, el banco tiene una serie de instrumentos de política en su arsenal, siendo el principal la tasa de interés a corto plazo, que es fijada por el Comité Monetario, el cual es encabezado por el gobernador. En este caso, este tipo de interés es la base del interés que el banco cobrará a los demás bancos, por las liquidez que pone a su disposición, y es el interés que paga a los bancos por sus depósitos en el Banco Central. En este caso, el Banco Central fija la tasa de interés a un nivel que mantenga la inflación dentro del rango meta, o que retorne la inflación dentro de un rango en un plazo no mayor a 2 años máximo. En este caso, el banco es independiente a la fijación de la tasa de interés de corto plazo y en el uso de instrumentos monetarios para lograr sus objetivos. Ahora bien, saltándonos a la tasa de interés,
Aquí tenemos una pequeña tabla de la tasa de interés publicada por el Banco de Israel. En este caso son porcentajes en términos anuales. Aquí hasta arriba tenemos el último año hasta el periodo finaliza en el 5 de octubre del 2022. En este caso por eso están estos tres campos vacíos. Y viene desde el 25 del octavo mes. En este caso actualmente se tiene una tasa de interés del 2%, como tenemos aquí en la tabla y en este indicador que venía directamente de la página del Banco Central. Y pues podemos ver aquí que el comportamiento de la tasa de interés pues aumentó. El año pasado teníamos una tasa de interés del 1.25%, anterior a ella el 0.75, después 0.35, 0.10. En este caso en el 2020 teníamos un 0.25. Aquí podemos entender que desde el 2020 hasta el presente año ha aumentado, por así decirlo, un 1.75%, ya que pasó de 0.25 a 2%. Y ahora bien tenemos el tipo de cambio. Esta es una tabla desde del 2022 al 19 de septiembre. Y pues tenemos que actualmente a la moneda local de Israel equivale a 3.449 dólares, a 3.922 libras. En este caso es 2.436 yenes y 3.444 euros. En este caso aquí podemos ver que diariamente tiene un aumento de 0.145% en cuanto al dólar, un 0.120% en cuanto a la libra, un 0.108% en cuanto a 100 yenes y un 0.292% en cuanto a un euro. Y pues también la página oficial del Banco de Israel anexó que tiene una tasa efectiva nominal en aumento de 0.181%. Y aquí tenemos la tabla en cuanto a los valores explicados aquí del 3.449, que podemos ver que está pues aquí en el exacto punto al 19 de septiembre. Y podemos ver cómo fue en aumento en estos periodos. Aquí podemos decir que tuvo un pequeño decremento, aumentó, de nuevo tuvo un decremento, o nuevamente aumentó, un decremento y luego aumentó en picada para después tener un decremento también en picada y posteriormente volver a aumentar. Esas tablas en cuanto al dólar estadounidense. Y ahora bien tenemos lo que viene siendo la balanza comercial. En este caso en 2021 Israel registró un déficit en su balanza comercial de 25.995.8 millones de euros. En este caso 30.745.3 millones de dólares. Esto quiere decir un 6.39% de su PIB, superior al registrado en 2020, que fue de 16.729 millones de euros, o en este caso 20.724.9 millones de dólares, que en este caso era un 4.68% del PIB. En este caso la variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las importaciones superior al de las exportaciones de Israel. Podemos decir que si tomamos como referencia una balanza comercial con respecto al PIB, en 2021 Israel ha empeorado su situación, ya que se ha movido del puesto 89 que ocupaba en 2020 hasta situarse en la posición 94 de dicho ranking. Así pues tiene un saldo de la balanza comercial medio si lo comparamos con el resto de los países dentro de este mismo ranking. Ahora bien, hablando de las principales exportaciones e importaciones de Israel, en 2020 Israel ocupaba el puesto número 28 en el mundo en PIB, hablando en dólares, el 48 en exportaciones totales y 43 en importaciones totales, 21 en PIB per cápita. Entre las economías más complejas se encontraba en el puesto número 20, en este caso del índice de complejidad económica o por sus siglas ESI. En este caso podemos ver que Israel exporta principalmente diamantes, teniendo
egresos, por así decirlo, ya que está exportando de 5.77 miles de millones. Circuitos integrados, que son 3.38 miles de millones. Medicamentos envasados, en este caso alrededor de 1.97 miles de millones. Dispositivos médicos, 1.86 miles de millones. Y otros instrumentos de medición, que ronda en 1.66 miles de millones. En este caso exporta principalmente a Estados Unidos, a China, a Palestina, a Países Bajos o bien Holanda y a Alemania. Y ahora bien, Israel importa principalmente automóviles. En este caso el ingreso es de 4.31 miles de millones, diamantes de 2.65 miles de millones, medicamentos envasados ronda alrededor de 1.9 miles de millones, equipos de transmisión 1.75 miles de millones y computadoras 1.34 miles de millones. En este caso importa principalmente de China, de Estados Unidos, de Alemania, Turquía y Suiza. En este caso ya no aparecieron Palestina y Países Bajos, sin embargo aparecen países como Turquía y Suiza. Ahora bien, vamos a hablar de lo que viene siendo el comportamiento del PIB y PIB por cápita. En 2020 Israel ocupaba el puesto número 28 en el mundo en el PIB. El PIB per cápita podemos ver que es un muy buen indicador de nivel de vida, y en el caso de Israel en 2021 fue de 43.466 euros. En este caso pues se encontraba en una muy buena posición, ya que ocupaba el puesto número 20 del ranking. Lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida en relación a los 196 países que ocupan el ranking del PIB per cápita. Podemos ver que Israel es la economía número 30 por volumen del PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 256.026 millones de euros, con una deuda del 71.67% de su PIB. Su deuda per cápita fue de alrededor de 27.787 euros por habitante, y la última tasa de variación anual del IPC publicada en Israel es de agosto del 2022 y fue del 4.6%. En esta casa podemos ver aquí el PIB trimestral por cápita del segundo trimestre del 2022. Fue de 13.058. El PIB anual del 2021 fue de 407.126. Y aquí, como hablábamos, el PIB per cápita fue de 43.466 euros, teniendo una deuda del 71.67%, como había mencionado en el PIB per cápita. Ahora bien, la tasa de desempleo. En Israel cerca del 67% de la población en edad laboral. En este caso, en Israel se toma un rango de 15 y 64 años. Tiene un empleo remunerado. Esta cifra está justo por encima del promedio de empleo de la OCDE, que es del 66%. La definición de desempleado en este caso se refiere a aquellos que no trabajan actualmente, pero que están dispuestos a hacerlo y que están buscando un empleo activamente. El desempleo a largo plazo puede tener un gran efecto negativo en los sentimientos de bienestar y autoestima, en este caso generando la pérdida de capacidades o posibilidades de conseguir un empleo, ya que se reducen más. En este caso, en Israel, el porcentaje de la fuerza laboral que ha estado desempleado durante un año o más en actualidad es del 0.2%, una cifra mucho menor que el promedio de la OCDE, que es de 1.3%. Ahora bien, hablando de las reservas de Israel, las reservas de divisas podemos decir que son los depósitos en moneda extranjera de los bancos centrales y las autoridades monetarias. En este caso, el Banco de Israel opera en los mercados de divisas mediante la compra y venta de moneda extranjera en respuesta a las fluctuaciones cambiarias. Los dólares que tiene el Banco Central, que adquiere, pasan a formar parte de las reservas de divisas del banco. Y en este caso, aquí tenemos una pequeña tabla en cuanto a diversos años. En este caso, en el 2018 se tenía una reserva de 116.127 billones de dólares. Fue en alza y tuvo su punto más alto en un periodo entre el 2021 y 2022. Y actualmente al 7 de septiembre del presente año,
podemos ver que tiene una reserva de 192.151 billones de dólares estadounidenses. En este caso aquí podemos ver cómo se ha estado actualizando por meses: marzo, abril, mayo, junio, agosto. Y en este caso la hora de actualización, aquí podemos ver que tuvo su punto más alto en marzo del presente año con 207.048. Tuvo un decremento a 206.000 y fue así bajando hasta 193.000 y luego tuvo un aumento en este periodo hasta 197.469 billones. Y bien, en este caso, en conclusión, puedo decir que Israel, desde mi perspectiva, tiene una muy buena economía, tiene muy buenas reservas. Lo que más me impresionó fue la baja tasa de desempleo, en este caso de 0.2% anual, siendo el promedio de la OCDE de un 1.3%. Siento que es una diferencia muy amplia. Siento que Israel es un país, por así decirlo, muy apto para vivir. En lo personal, si yo fuera una persona de Israel, puedo decir que me gustaría vivir ahí, ya que a lo que tengo entendido podemos decir que tiene muy buenos empleos, muchos empleos. El PIB per cápita también siento que es uno muy bueno, y en este caso podemos ver que las importaciones en el último año fueron un poco superior a las exportaciones. Sin embargo, no es tanta la diferencia, entonces podemos decir que en cuanto a la balanza comercial también hay cierto equilibrio. Y en este caso, pues siento que está muy bien gestionada. Siento que en cuanto a la estructura del mismo banco es muy buena, ya que podemos ver que las áreas reportan a un director general, el director al gobernador. Tienen una muy buena estructura y organización. Y en este caso sí siento que el aumento de los precios, en este caso la inflación, está muy bien controlada por el Banco Central de Israel, el Banco de Israel, ya que tienen una muy buena gestión de su tasa de interés del 2%. Es una tasa de un solo dígito. En este caso, en la diapositiva aquí de la tasa de interés, sí podemos ver que del 2020 al 2022 sí estuvo un aumento. Sin embargo, siento que ha estado... siento que es una tasa muy baja en comparación a otros países. Y ahora bien, en cuanto al ranking, sí, pues vemos que lo ocupa el puesto 20 de 196 países. Siento que es un puesto bastante alto, por lo que podemos llegar a la conclusión de que tienen un muy buen nivel de vida en Israel.